Sean bienvenidos a la primera sesión del capítulo de enfermería. En esta ocasión reciban un cordial saludo de la doctora Mara Medeiros Domingo, presidenta de la Sociedad Mexicana de Trasplante, que hoy por hoy no nos puede acompañar, pero ya tendremos oportunidad de que en otras ocasiones y en otras sesiones esté presente con nosotros. Reciban un cordial saludo y un abrazo de ella. Para este bienio 2022-2023, queremos invitar a participar a todas las colegas interesadas a pertenecer a esta Sociedad Mexicana de Trasplantes y así, de esta manera, poder elaborar el programa académico y que éste sea nutrido con las solicitudes de todas y todos ustedes, por lo que les pediría un favor muy grande, su apoyo en cuanto a temas de su interés dentro de su hospital. Espero recibir, pues, solicitudes o temas de interés para nutrir este programa. Quiero ceder la palabra en estos momentos a la licenciada en Enfermería y Obstetricia, Zulem Piña Ocampo, para que conduzca la sesión y nos presente a nuestra ponente del día de hoy. Bienvenida, Zulem, adelante. Muchas gracias, maestra Guadalupe. Bueno, buenas tardes. Para mí es un honor presentarles en esta primera sesión académica de la Sociedad Mexicana de Trasplantes en el capítulo de enfermería a la doctora Lorena Bobadilla, médico titulado de la Universidad La Salle, con especialidad en anestesiología, actualmente médico adscrito al Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Con nosotros la doctora Lorena Bobadilla. Doctora, tiene la palabra. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Déjenme les comparto mi presentación. Listo, ¿ahí la pueden ver? Listo, doctora. Ok. Bueno, pues para empezar, me presento, soy la doctora Lorena Bobadilla, soy médico adscrito del Servicio de Anestesiología del Hospital General de México y formo parte del Servicio de Trasplantes. Este tema que me pidieron que diera, inmunosupresión en el transoperatorio de trasplante hepático, es un tema de gran importancia por la gran cantidad de pacientes en lista de espera. Es fundamental capacitar más personal de todas las áreas para poder cubrir la demanda que hay en nuestro país, ¿no? Tenemos 238 pacientes en lista de espera de hígado a finales del año pasado y 17,299 en lista de espera para trasplante de riñón. Esto es como al 3 de diciembre del año pasado y la verdad es que, pues evidentemente con el número de centros de trasplante que tenemos en el país, no es suficiente con los programas de trasplante que ya existen. Entonces, estas sesiones son de particular importancia para que todos los involucrados o los que quisieran involucrarse tengan el entrenamiento adecuado. Los objetivos de esta charla van a ser platicar brevemente del fundamento inmunobiológico del rechazo de un aloinjerto para poder precisar la importancia de la inmunosupresión. En la introducción vamos a hablar como les dije, del fundamento inmunobiológico. Vamos a revisar los fármacos específicamente que forman parte del arsenal que tenemos en México para evitar el rechazo de los órganos. Y vamos a ver puntualidades específicas de cada fármaco para conocer sus formas de administración, los posibles efectos adversos y los que requieren premedicación y de qué tipo. Para empezar, los tipos de rechazo se van a dividir según el tiempo de aparición: el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, el subagudo y el crónico. Dependiendo de la bibliografía, lo podemos encontrar dividido en 3 o en 4. En algunos el subagudo no existe. Y la diferencia nada más es el tiempo, ya que en el agudo y en el subagudo uno se diferencia por ser principalmente humoral y el otro por ser principalmente celular. El rechazo hiperagudo ocurre en los primeros minutos a horas posterior al trasplante de un órgano y es extremadamente raro. El rechazo agudo es el que se presenta con mayor frecuencia, puede ocurrir en los primeros días y hasta 3 meses posteriores al trasplante y puede ser mediado por anticuerpos o mediado por celular. Y ahorita vamos a ver un poquito más de detalles de eso. Y el rechazo crónico generalmente se presenta secundario a episodios previos de rechazo agudo que se van cronificando y que nos dan ya un rechazo crónico. En esta tablita podemos ver cómo el rechazo celular agudo empieza por el reconocimiento del aloinjerto por las células presentadoras de antígenos. Esto activa
el complejo mayor de histocompatibilidad y manda la señal al sistema de células T para que haya una expansión clonal. Esto es a través del receptor mTOR y eso va a producir inflamación importante a nivel sistémico. El rechazo mediado por anticuerpos, que es el que normalmente se presenta de forma hiperaguda, generalmente se presentan por antígenos donadores específicos que se presentan antígenos que ya estaban creados en ese receptor o que se crean de nuevo por una presensibilización. Esto es algo que normalmente se presenta en pacientes que han tenido transfusiones múltiples previo al trasplante, que hayan tenido múltiples embarazos, o que ya hayan sido trasplantados en alguna ocasión y que hayan tenido un rechazo y estemos en un retrasplante. Por eso es que es pues, un poquito más difícil que se presente. En este rechazo mediado por anticuerpos, iniciamos con estos antígenos donadores específicos. Con esto se activa el complemento. El complemento pues, es una cascada que se da de manera inmediata. Con eso se forman complejos de ataque de membrana y esto causa daño endotelial e inflamación de forma directa e inmediata. Y es por eso que hay un fallo primario del injerto. El mecanismo de rechazo, como les dije, el hiperagudo que es mediado por anticuerpos, pues es raro, entonces en ese no vamos a ahondar demasiado. Vamos a concentrarnos principalmente en el rechazo celular, que es el que es más frecuente. Este se puede dividir en un camino directo y uno indirecto de reconocimiento. El inicio de reconocimiento es por el complejo mayor de histocompatibilidad a las células presentadoras de antígeno del donante. Y eso lo que hace es que las células TCD4 y TCD8 del receptor encuentran el antígeno directamente de las células presentadoras de antígenos del donante. Se procesan esos péptidos antigénicos y se estimula el sistema de células T. Y la otra forma es el reconocimiento indirecto, que es un poquito más tardado, en el que los péptidos antigénicos del órgano trasplantado son reconocidas por las células presentadoras de antígenos del receptor y ellas las procesan para poderlas presentar a al sistema de células T del receptor. Y algo que pudiera exacerbar este efecto de rechazo es la anoxia isquemia del órgano trasplantado. Ese consiste principalmente en liberación de citocinas proinflamatorias y de radicales libres de oxígeno, que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso, pero todo esto aumenta la inflamación en el órgano que se está trasplantando y al aumentar la inflamación estamos exagerando la respuesta de las células T al órgano que se está recibiendo el donador. Perdón, el receptor. Entonces vamos a hablar ahora sí un poquito de la isquemia anoxia y de su efecto sobre el fallo del injerto. Cuando nosotros cortamos la circulación a un órgano, hablemos ahorita del hígado, se pinza arriba y abajo del hígado para poder sacar el órgano. Al pinzarlo, se interrumpe por completo el flujo sanguíneo del donante hacia el órgano y se pasa de un metabolismo aeróbico con oxígeno y con glucosa a uno anaeróbico y esto produce lactato, produce radicales libres de oxígeno, produce toxinas y la microcirculación empieza a depletar los antioxidantes naturales que tiene el órgano, como el glutatión, que es el más importante que tenemos en el cuerpo, y se van acumulando los radicales libres de oxígeno. Aparte de esto, la preservación fría de los órganos no es medida. Generalmente, a los que ya hayan entrado a un trasplante, pues ven que ponemos los órganos en una hielera con hielo. Entonces, no hay una forma de determinar qué parte del órgano tiene qué temperatura. Y normalmente la parte que está más pegada al hielo puede tener hasta choque térmico y la parte que está más alejada del hielo, en la parte más central del órgano, pues tal vez no esté tan fría como el resto del órgano o se tarde en llegar a una temperatura adecuada para preservación. Entonces, este enfriamiento desigual, como les dije, provoca un choque térmico en el que algunas partes que no están tan frías van a tener un metabolismo acelerado o normal, porque si bien saben, la preservación en frío es para disminuir el metabolismo de las células del órgano que se está trasplantando. Entonces, si todavía no le llega la temperatura fría a las células centrales, esas células van a seguir con un metabolismo normal y van a depletar más rápidamente su reserva tanto de oxígeno como de glucosa.
y van a empezar a producir todas estas toxinas y radicales libres antes de tiempo. Igual, aunque nosotros intentemos disminuir los tiempos de isquemia fría, esta desigualdad que tenemos en temperaturas, pues no nos beneficia, ¿no? Y no hay una forma, al menos en México todavía no hay una forma en la que podamos mantener una preservación en frío, en la que todo el injerto tenga la misma temperatura y sea una temperatura adecuada para evitar este choque térmico. Además, en el momento en el que reperfundimos, pues la circulación se va a dividir en circulación grande y circulación pequeña o microvasculatura, y no todas estas zonas se van a reperfundir de manera igual, ya que la microvasculatura normalmente ya tiene algo de trombosis. Esa trombosis va a causar apoptosis de las células cercanas al endotelio, y esa apoptosis va a liberar citocinas proinflamatorias que van a causar más daño endotelial y una inflamación sistémica en el momento que se liberan a la circulación sistémica del receptor. Entonces, ya todas estas cosas que les he platicado nos causan que necesitemos inmunosuprimir al paciente para que no haya un rechazo por ser un tejido extraño y aparte un tejido inflamado, que aparte nosotros estamos como receptores produciendo muchas citocinas proinflamatorias por el efecto de la cirugía como tal, por el efecto de que nos estén cambiando un órgano, y encima de eso el órgano que no viene en las mejores condiciones, porque aunque nosotros intentemos, como le digo, disminuir los tiempos de isquemia, pues el órgano nunca viene en la mejor condición por el simple hecho de que ya lleva algunas horas de que está en metabolismo anaerobio. Entonces nuestra inmunosupresión se va a dividir principalmente en tres. La inducción, que es con la que nosotros evitamos el rechazo agudo principalmente, y intentamos contrarrestar toda esta inflamación desmedida que tenemos al inicio de un trasplante. El mantenimiento, que es para evitar que nuestro sistema inmune, al reconocer que ese tejido es extraño a nuestro cuerpo, lo quiera atacar. Ese es el mantenimiento. Y la tercera podría ser o un tratamiento de rechazo, que es el que intentamos que no se ve presente con los medicamentos de las fases previas, o el retiro, que la meta final de la inmunosupresión en estos pacientes es retirar por completo la inmunosupresión y que haya una tolerancia inmunológica del receptor hacia el órgano que se le está poniendo. Pero bueno, estas dos últimas posibilidades de inmunosupresión no son necesariamente algo que se presente. Las que son así como que de siempre son la inducción y el mantenimiento. La inducción generalmente, dependiendo del tipo de órgano que estemos trasplantando, aunque la plática está dirigida a trasplante hepático, también quiero hablar un poquito de riñón, porque los medicamentos se traslapan bastante entre uno y otro trasplante, y pues la mayoría de los centros hacen ambos tipos de trasplante. Para la inducción se utilizan generalmente depletores de linfocitos en órganos inmunogénicos, como son el riñón, ¿no? Que incluso tenemos que hacer pruebas de compatibilidad HLA para poder decidir si se le puede trasplantar el órgano a ese paciente. Y para los órganos no inmunogénicos, como el hígado, utilizamos altas dosis de esteroide, ya que es el momento en el que mayor rechazo vamos a presentar, ¿no? En el mantenimiento, generalmente utilizamos esteroides e inhibidores de calcineurina o incluso una triple terapia con inhibidores de purina o de mTOR. Ahorita vamos a hablar específicamente de cada uno de los fármacos que entran en estas categorías y cómo es que se utilizan. Y en el tratamiento del rechazo se utiliza dosis altas de esteroides principalmente y en algunos casos depletores de linfocitos, porque lo que queremos es que en ese momento se vaya de 100 a 0. Ahora, de los tipos de inmunosupresores, en general tenemos muchas categorías de medicamentos, pero al menos en el Hospital General y en algunos otros hospitales de la Ciudad de México se utilizan diferentes combinaciones de esteroides, anticuerpos monoclonales e inhibidores de calcineurina. Los esteroides lo que van a hacer es suprimir la respuesta a lo inmune de los linfocitos y de los macrófagos responsables del reconocimiento inmediato de los antígenos.
Además, van a inhibir la liberación de citocinas cuando ya se haya completado toda la fase de señalización y que ya estemos en una expansión clonal, inhibe la liberación de citocinas proinflamatorias. Los anticuerpos monoclonales pueden ser contra diferentes partículas. Hay contra partículas CD25, CD81, 86, y estas partículas están en diferentes momentos de la respuesta inmune. Y puede estar en células T, en células B o incluso directamente en las interleucinas o en los receptores de las interleucinas. Y los inhibidores de calcineurina, que van a limitar la producción de citocinas y por lo tanto la activación de las células B. También tenemos de otros grupos los inhibidores del mTOR, los depletores de linfocitos y las inmunoglobulinas, que pueden ser específicas o inespecíficas. De las inmunoglobulinas no voy a hablar mucho porque en general las inmunoglobulinas se utilizan en caso de un rechazo y pues sí, esas sí están como que mucho más vigiladas por directamente el hepatólogo o el nefrólogo que está a cargo del paciente. Entonces, sí como que no nos corresponde mucho a nosotros porque probablemente nunca los tengamos que administrar. Los sitios de acción que tenemos para estos medicamentos, el tacrolimus y la ciclosporina, ambas van a inhibir la función de la calcineurina. Esto va a evitar la producción de citocinas que van a señalizar la proliferación de linfocitos. El alemtuzumab es un depletor de linfocitos que se une a la partícula CD52 de las células mononucleares. El daclizumab y el basiliximab, que sí lo utilizamos frecuentemente, se utiliza para unirse a la partícula CD25 de la interleucina 2 y esto evita la activación de las células T. El betalecept se une a la partícula CD80 y 86 de las células presentadoras de antígenos y evita la señalización para activar las células T. El sirolimus y el everolimus inhiben el mTOR para evitar la proliferación y la activación de los linfocitos, pero no los depleta, solamente inhibe su activación. El rituximab inhibe el CD20 de la superficie de los linfocitos B. La cetioprina y el micofenolato de mofetilo inhiben la síntesis de purinas para bloquear la proliferación de células B y T, así como la producción de anticuerpos. Y la timoglobulina son anticuerpos citotóxicos contra las partículas específicas de CD de varios tipos y del HLA para causar depresión de células T. Sí, como tal, mata a las células T. Y aquí tenemos una imagen muy bonita en el que nos localiza en dónde actúa cada uno de estos medicamentos. Como ven, los inhibidores de calcineurina, como el tacrolimus y la ciclosporina, van a evitar la síntesis de factor nuclear activador de células T, el factor nuclear kappa beta y la proteína activadora 1, que son fundamentales para la liberación de la interleucina 2, que es la interleucina más importante para esta expansión clonal y la respuesta inmune contra un haloinjerto. La cetioprina ya prácticamente no se utiliza, es de los primeros inmunosupresores que aparecieron, pero la cetioprina tiene un mecanismo de acción similar al del micofenolato de mofetilo, en el que inhiben el ciclo celular a través del bloqueo de la síntesis de purinas. El sirolimus y el everolimus actúan inhibiendo el blanco de la rapamicina o el mTOR para evitar la proliferación de los linfocitos, y el basiliximab inhibe el receptor de la interleucina 2. De esto yo solo agregaría lo que les decía, los esteroides van a actuar tanto en la señal 1, que se ve en la parte de arriba. Para esto bloquea la respuesta inmune humoral, que está mediada por anticuerpos, y la señal 3 que tenemos acá abajo, en la que evitamos la propagación de la inflamación por disminución de la liberación de citocinas. La inducción de la inmunosupresión varía de un centro a otro, pero al menos de lo que puedo hablar, que es de mi experiencia, es en el Hospital General de México. Nosotros utilizamos una inducción para trasplante renal con metilprednisolona y con timoglobulina, y para un trasplante hepático con metilprednisolona y basiliximab. La metilprednisolona en ambos casos se aplica en el transoperatorio
se aplican 500 a 1000 miligramos a lo largo de 5 minutos para disminuir los efectos adversos. Ahorita vamos a ver más a detalle los efectos adversos que se pueden presentar con cada fármaco. Y únicamente debe reconstituirse con solución salina o glucosada. No se debe administrar con otros medicamentos para evitar que se precipite. El basiliximab se puede administrar en bolo o a lo largo de 20 a 30 minutos y no requiere una premedicación. Los efectos adversos son más a largo plazo y no necesariamente con la aplicación, a menos que haya una reacción alérgica conocida a alguno de los componentes del fármaco. Y la timoglobulina debe administrarse a lo largo de al menos 4 horas, requiere de una premedicación específica y debe prolongarse la infusión en caso de que se presente alguno de los efectos adversos importantes. De las infecciones asociadas, como bien saben, la hepatitis C es una causa de cirrosis hepática meritoria de trasplante hepático. Antes de que existiera un tratamiento efectivo para erradicar el virus, hasta un 30% desarrollaba cirrosis nuevamente a los 5 años post-trasplante, secundario a la reinfección por la inmunosupresión que se les administra a estos pacientes. En la actualidad es necesario dar tratamiento para el virus de la hepatitis C antes de realizar el trasplante, así como un tamizaje de esta misma en pacientes que no tienen cirrosis por hepatitis C, tanto de virus hepatitis C como de otras infecciones virales potencialmente latentes, para evitar que se reactiven en el momento que se les aplique la inmunosupresión y que haya una falla del injerto. El citomegalovirus también es frecuente como causa de falla de injerto o incluso de la muerte del paciente inmunosuprimido, ya que el cuadro clínico no es el mismo que se espera en un paciente sano. En un paciente sano generalmente nada más es una gripa o incluso nada más adenomegalias, pero en un paciente inmunosuprimido sí puede llegar incluso a falla renal o falla del injerto o muerte. Las infecciones virales que provocan cáncer también son una preocupación importante en el caso de la inmunosupresión profunda a la que se somete a los pacientes post-trasplantados. Y pues por último, de infecciones no podemos dejar a un lado el SARS-CoV-2, ¿no? Que ahorita es probablemente nuestra infección más frecuente en pacientes post-trasplantados, ya sea de forma nosocomial, por el estado híbrido que ahorita tienen todos los hospitales grandes del país, y principalmente en estos hospitales es en el que hay programa de trasplantes, así como en el postoperatorio inmediato adquirido en la comunidad, ya estando dado de alta, que pues hasta el familiar, ¿no? Podría ser el que le contagie de SARS-CoV-2. Y pues esta infección también puede causar falla del injerto o fallecimiento del receptor. Regresando a los fármacos, que son los que más utilizamos, ya les hablé un poquito de la inducción, pero también el mantenimiento es importante porque también al equipo de enfermería o a veces al equipo de anestesia le llega a tocar administrar estos medicamentos. Como le dije, dentro del centro que estemos trabajando, los nefrólogos y los hepatólogos van a tener un protocolo de inmunosupresión establecido como un esqueleto, y sobre ese mismo se van a realizar ajustes en torno a la respuesta del paciente o a los efectos adversos observados en ese paciente. En el Hospital General de México, el esqueleto consiste en metilprednisolona a dosis altas y basiliximab para la inducción, y en el mantenimiento, dosis variables de tacrolimus y de micofenolato de mofetilo. Y para la inducción del trasplante renal, la metilprednisolona con timoglobulina. Y ahí sí es un poquito más variable cuál es el tratamiento de mantenimiento para el trasplante renal. Pero bueno, en cualquier fármaco que administremos, sin importar si es inmunosupresor o no, siempre es importante tomar en cuenta las indicaciones del proveedor. Esto es algo que nos enseñan desde que entramos a medicina o enfermería, pero en el caso particular de los fármacos inmunosupresores, vienen con unos panfletos gigantes con todas las posibilidades de lo que le puede pasar a un paciente. Entonces es importante que los lean, pero yo les voy a de todas formas platicar un poquito lo que se puede encontrar con la aplicación de cada uno de estos fármacos. Para todos es importante conocer cómo se debe de reconstituir, porque hay algunos que se precipitan si se administran con solución Hartmann, por ejemplo. Cuál es el tiempo de administración de cada uno de ellos, si se pueden administrar en bolo o si deben de ser en perfusión y por cuánto tiempo. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que en general las contraindicaciones para cualquier fármaco inmunosupresor es pues tener una infección latente o activa, ¿no? Porque vamos a inhibir la respuesta inmune y el paciente no va a poder controlar la infección. Y la premedicación, que en algunos casos de fármacos inmunosupresores podemos esperar eventos adversos bastante peligrosos si no se da una premedicación adecuada. Iniciamos con la timoglobulina.
Este fármaco es muy interesante por la forma en la que se obtiene, ya que se inyectan timocitos humanos en un conejo y se extrae el suero, después se lava ese suero y se obtienen únicamente las inmunoglobulinas específicas en contra de linfocitos humanos. Esto provoca que cuando se aplique este medicamento haya una depleción casi total de los linfocitos circulantes y por tanto probablemente es de los fármacos inmunosupresores más peligrosos que tenemos en el mercado, ya que el paciente pues, no tiene prácticamente nada que lo defienda contra alguna infección. La presentación de este fármaco es de 25 miligramos, el excipiente es 5 mililitros de agua inyectable o se puede diluir también en solución salina. La dosis es de 1 a 1.5 miligramos por kilo por día y se administra en una perfusión lenta a lo largo de 4 a 6 horas en una vena de alto calibre. La vena de gran calibre se recomienda que sea de administración central y si tiene que ser periférica porque todos los accesos centrales están ocupados, es importante tomarle una vena periférica únicamente para la administración de la timoglobulina para que no se modifique la velocidad de infusión al pasar algún bolo de otro tipo de medicamento. Bueno, de la premedicación que nos pide la timoglobulina, el proveedor indica que debe administrarse un antipirético, un antihistamínico y un esteroide. En general, utilizamos 1 gramo de paracetamol como antipirético, 20 miligramos de cloropiramina como antihistamínico, pero puede ser alguno otro que tenga efecto anti-H1, pero no funciona uno que sea selectivo anti-H2, como sería el caso de la ranitidina o de la cimetidina. Tendría que ser difenhidramina o algún otro que tuviera una actividad anti-H1. Y un esteroide que en general se utiliza el mismo que se usa para la dosis de inducción, o sea, la metilprednisolona. Y estos deben administrarse cuando menos 1 hora antes de que se inicie la infusión de la timoglobulina para asegurar que tengamos el efecto máximo y disminuir realmente la probabilidad de presentar alguno de los efectos adversos. Los efectos adversos esperados, que son similares en todos los fármacos inmunosupresores, pero estos son principalmente de timoglobulina, son pancitopenia, que es lo que estamos buscando, ¿no? O sea, depletar los linfocitos circulantes. Cuando el paciente está despierto puede sentir fatiga o disconfort, disnea. Es esperado encontrar un aumento de las transaminasas, aparte del aumento de las transaminasas que vamos a tener por la isquemia de reperfusión del órgano. También podemos encontrar infecciones, como les dije, principalmente las que son latentes, porque se hace un tamizaje previo en el protocolo de trasplante para que el paciente no entre con una infección activa. Puede sentir escalofríos, aumenta el riesgo de cáncer, principalmente los linfomas o los asociados a virus. Puede presentar náusea o vómito. Y los efectos adversos raros o que aparte se presentan en mayor frecuencia cuando la infusión es rápida o hasta de 4 horas y por eso tenemos que disminuir las 6 horas, es la hipotensión, como le digo, asociada a la velocidad de infusión y generalmente revierte al menos a un nivel aceptable si retrasamos un poquito la tasa de infusión. Anafilaxia que se puede presentar con cualquier medicamento. Síndrome de estrés respiratorio puede ser por sí mismo o como parte del síndrome de liberación de citocinas. Este es un síndrome raro que se presenta con algunos fármacos y entre ellos la timoglobulina puede ser un desencadenante de un síndrome de liberación de citocinas. Generalmente se presenta en la primera dosis porque la timoglobulina sí se vuelve a aplicar pues después al día siguiente, a veces hasta 3 dosis, o se puede llegar a presentar en la inducción y en caso de un rechazo, pero generalmente si se presenta es en la primera dosis que se le aplica al paciente y es como igual está asociado a una tasa de infusión rápida. Por eso es importante conocer cómo se deben administrar los fármacos antes de administrarlos, porque sí existen casos en los que los médicos que lo aplican o se le pide a la enfermera sin explicarle y pues lo aplican en bolo, ¿no? Porque si tú reconstituyes la dosis total de un paciente, pues tal vez te salga una jeringa de 20 y una jeringa de 20 es fácil decir, pues la boleo y no, es precisamente algo que debemos evitar, ¿no? Y el síndrome de liberación de citocinas, muy por encimita, es similar a la enfermedad del suero, por eso es que también les hablo de la enfermedad del suero. Ambas se van a presentar como una anafilaxia con daño a órgano blanco.
El síndrome de liberación de citocinas está causado, como su nombre lo dice, por un exceso de citocinas proinflamatorias circulantes. La enfermedad del suero, a diferencia de la liberación de citocinas, es por un exceso de inmunocomplejos circulantes que se depositan en diferentes tejidos y causan daño endotelial y trombosis y fallo. En ambas, el tratamiento principal consiste en la suspensión de la administración del fármaco. O sea, si esto lo estamos sospechando durante la infusión de una timoglobulina, pues tendríamos que suspender en ese momento el fármaco, ¿no? En el caso del síndrome de liberación de citocinas, algunos laboratorios pueden medir las citocinas que están circulantes y se pueden administrar anticuerpos monoclonales en contra de esa citocina para disminuir esa respuesta deletérea. La aparición difiere mucho, ya que el síndrome de liberación de citocinas es de aparición inmediata o temprana, y de la administración del fármaco, y la enfermedad del suero es 1 o 2 semanas después, cuando ya se le da tiempo al sistema inmune de crear esos inmunocomplejos en grandes cantidades para que se depositen erróneamente en los tejidos. Como pueden ver, los síntomas de la liberación de citocinas, o también llamado tormenta de citocinas, son variables y afectan todos los órganos y sistemas, pero su similitud con una anafilaxia es muy grande. Por esto se los quise presentar, porque pues como médicos y enfermeras nos dicen, si aplicas un medicamento tienes que estar pues al tiro de que no te vaya a hacer una anafilaxia, ¿no? O sea, igual y no es lo único que se puede presentar, pero se parece muchísimo. Afectan a todos los órganos y principalmente es importante tener en cuenta que puede presentar síndrome de estrés respiratorio agudo, disnea, coagulopatía, aumento de los reactantes de fase aguda, daño endotelial, choque vasodilatador, alteraciones neurológicas, pueden tener taquicardia, pueden presentar edema, angioedema, nasarca o urticaria, que también es como muy evidente cuando hay una reacción alérgica. Pero algo particular de estas entidades es que presentan fiebre, porque es una reacción inmunológica. Y bueno, tampoco quiero dejarles a un lado la enfermedad de injerto contra huésped, que también es similar a una alergia. Se parece también un poquito a la enfermedad del suero y a la anafilaxia y a la tormenta de citocinas, aunque no es tan grave, pero tiene un predominio cutáneo. Entonces, solamente se los menciono para que pudieran hacer un diagnóstico diferencial y no hablar de una enfermedad de injerto contra huésped, cuando más bien ahorita nuestra preocupación inicial con los fármacos es evitar que haya una anafilaxia o un síndrome de liberación de citocinas, que son los que más frecuentemente se podrían llegar a presentar. Y bueno, vamos a seguir con el basiliximab. Este es un anticuerpo monoclonal anti-CD25. Viene su presentación de 20 miligramos y se diluye en 2 mililitros de agua inyectable o de solución salina. La dosis es de 40 miligramos y se divide en 2 dosis. La primera se aplica en el transoperatorio o en el postoperatorio inmediato, y la siguiente se aplica 12 o 24 horas después. Esta se puede administrar IV en bolo sin ninguna complicación, pero también se puede aplicar en una perfusión diluida en solución salina o en dextrosa al 5% a lo largo de unos 20 minutos. Principalmente se aplica en perfusión cuando se sospecha de una reacción de hipersensibilidad a alguno de los componentes, pero como tal efectos adversos pues son más a largo plazo que en el momento de la administración. Las contraindicaciones son una alergia conocida a algún componente del fármaco o tener un embarazo activo. No requiere premedicación y no debe mezclarse con otros medicamentos para evitar que se precipite. Los efectos adversos no son muy frecuentes, pero incluyen, pues como todos los inmunosupresores, infecciones, en particular hipertricosis, fiebre, hipertensión y estreñimiento. La metilprednisolona, que también es, pues, yo creo que de los fármacos más importantes que vamos a tener que estar administrando en un paciente, ya sea que se acaba de trasplantar o apenas se está trasplantando, o en una situación de un rechazo agudo. Es un glucocorticoide sintético, viene de 500 miligramos y se diluye en 6 mililitros de alcohol bencílico. Y el alcohol bencílico se puede rediluir si lo queremos llevar a
a una dilución mayor. Lo podemos diluir con salina al 0.9% o con una dextrosa al 5%. Dependiendo de la dosis que vamos a administrar, es el tiempo en el que debemos de administrarlo. Se debe poner siempre en perfusión, al menos en 10 minutos, pero si la dosis va a ser mayor, ya de 1 gramo, es mejor administrarla hasta durante 30 minutos. Las contraindicaciones igual son alergias conocidas a los componentes del fármaco o infecciones activas. No se requiere premedicación para este fármaco, igual no mezclarlo con otros medicamentos para evitar que se precipite. Y los efectos adversos que podemos encontrar son desequilibrios en los fluidos y electrolitos, principalmente retención de sodio y de líquidos, insuficiencia cardíaca congestiva en pacientes susceptibles, hipertensión. Está descrita la ruptura del tendón de Aquiles, que es como muy particular que la mencionen, pero pues nunca me ha tocado verla. Necrosis aséptica de cabeza femoral y humoral, fractura patológica de huesos largos, úlcera péptica, que sí es bastante frecuente en tratamientos prolongados o con dosis muy altas, que incluso pueden perforarse y causar hemorragia de tubo digestivo, puede causar pancreatitis, aumento de los niveles de transaminasas, trastornos en la cicatrización de heridas, que también es importante en el contexto de un paciente recién trasplantado, ya que las heridas son grandes. Puede causar eritema facial, aumento en la sudoración, aumento en la presión intracraneal en pacientes que tal vez ya entraran con un problema de presión intracraneal. Y también pueden presentar aumento en la presión intraocular, desarrollo de un estado de Cushingoide, descontrol glucémico, que también es muy frecuente en pacientes que ya tienen una intolerancia a los carbohidratos o una diabetes ya diagnosticada. Y la administración parenteral rápida, que es por lo que se debe de administrar lentamente, pudiera llegar a provocar un colapso circulatorio, paro cardíaco, broncoespasmo, y náuseas y vómitos, arritmias, y hipotensión, hipertensión. Entonces, por eso es importante pues pasarlo lentito, ¿no? Para vigilar que no se presente ninguno de estos efectos adversos. Y estos efectos adversos de administración rápida se pueden presentar en la primera, segunda, tercera o milésima dosis. Siempre hay que administrarlo de forma lenta. Y el tacrolimus es un inhibidor de la calcineurina. Como les dije, esta es la piedra angular del mantenimiento de la inmunosupresión en pacientes post-trasplantados. Viene en cápsulas de 0.5, de 1 y de 5 miligramos. La dosis es variable, pero se calcula de 0.1 a 0.3 miligramos por kilo por día, y en vez de mantenerse por dosis, se mantiene por niveles en sangre. Hay que estar monitoreando continuamente el nivel que tenemos. El esperado es de 5 a 20 nanogramos por mililitro, y si lo queremos más cercano a 5 o a 20, ya es algo particular de los hepatólogos y de los nefrólogos. Al administrarse de forma vía oral, pues se puede administrar a través de una sonda orogástrica o nasogástrica, o que el paciente se la tome solito si ya está despierto y deglutiendo. Si el paciente no tiene una vía enteral factible, podemos diluir estas cápsulas para administrarse de forma intravenosa. No se considera un uso off-label, sí está descrito, pero es poco frecuente. La verdad es que lo que hemos visto es que si no se puede administrar el tacrolimus de forma enteral, pues se evita el tacrolimus y mejor se utiliza un medicamento que sí se puede utilizar de manera directa intravenosa. Las contraindicaciones son alergia conocida a los componentes del fármaco, o alergia conocida a los macrólidos, ya que es un fármaco macrólido. No requiere premedicación tampoco, y no se debe administrar por medio de material hecho con PVC, porque pues se queda pegado al PVC y ya no pasa, pero pues eso ya no es frecuente que tengamos material con PVC en los hospitales. Los efectos adversos también son variables, dependen mucho del nivel en sangre que tenemos del tacrolimus. Puede causar isquemia coronaria, puede causar taquicardia, puede causar anemia, trombocitopenia, leucocitosis, temblor, dolor de cabeza, convulsiones, que es lo más frecuente, o alteraciones en la conciencia. Neuropatías periféricas también son frecuentes, o visión borrosa, y trastornos respiratorios como disnea, derrame pleural o congestión nasal.
Y de estos fármacos también es importante tomar en cuenta que se metabolizan por el citocromo P450, lo cual puede alterarse las concentraciones sanguíneas si los administramos en conjunto con otros medicamentos. Entonces, si nosotros le administramos al mismo tiempo antagonistas del calcio o antifúngicos o macrólidos, hasta metoclopramida, que sí lo utilizamos frecuentemente, se van a incrementar los niveles del tacrolimus en sangre. Y lo que lo puede llegar a disminuir son anticonvulsivantes y algunos antibióticos y pues la hierba de San Juan, que ya tendría que estar el paciente en su casa con sus medicamentos herbolarios. Y el micofenolato de mofetilo, que también me gustó incluirlo porque también es un fármaco que utilizamos para el mantenimiento de estos pacientes. Es un inhibidor de la síntesis de purinas. Los comprimidos vienen de 500 miligramos. La dosis es de 2 a 3 gramos al día y la vía de administración es vía oral, dividido en 2 dosis. Las contraindicaciones igual, alergia conocida a algún componente del fármaco o embarazo y no requiere premedicación. Los efectos adversos más frecuentes son malestar general, diarrea y dolor abdominal, pero también podrían llegar a presentarse pérdida del apetito y úlceras gastrointestinales, convulsiones, vértigo, dolor de cabeza, pérdida del cabello, ansiedad, alteraciones de la glucemia, que también es importante en estos pacientes, cambios en la presión arterial o incluso arritmias. Y bueno, de todos estos fármacos, es importante que también sepamos cuáles son los momentos críticos para estar muy al pendiente del paciente y de las cosas que podrían llegar a pasarles por esta administración. El primer momento crítico es en el transoperatorio, que ese pues podría llegar a corresponderle al servicio de enfermería en el caso de que anestesia esté muy ocupado y les pida de favor que nos ayuden a preparar y administrar uno de estos medicamentos. Y pues aquí es donde se administran las dosis de inducción. Entonces, pues sí podría ser tanto la administración de la timoglobulina como del basiliximab o de la metilprednisolona. Pero al menos ya son 2 fármacos que hay que administrarse de forma lenta y que tienen muchos efectos adversos si se administran de forma incorrecta. Entonces ahí está nuestro primer momento crítico. El segundo momento crítico sería en el postoperatorio inmediato, en el que se administra el resto de la inducción. Aquí es importante que les comente que no siempre se administra todo en el transoperatorio, porque si ya han entrado a un trasplante hepático, se divide la cirugía en 3 fases. La primera fase es de la hepatectomía y es la fase en la que más sangran los pacientes. Pues los pacientes ya llegan con hipertensión portal y con cortocircuitos que nos provocan un secuestro esplácnico, y esto provoca que al hacer la hepatectomía haya mucho sangrado. Entonces, incluso podemos cambiarle el volumen circulante a los pacientes 2 y 3 veces. Entonces, si se administra durante esta fase, probablemente mucho del medicamento que administramos, pues ya se fue. Entonces, a veces nos esperamos hasta el anhepático para administrar los medicamentos de la inducción de la inmunosupresión, y los medicamentos como el basiliximab, que son dosis muy pequeñas, a veces incluso se administran hasta el postoperatorio inmediato cuando el sangrado por completo ya está controlado, ¿no? O sea, que ya está en la terapia intensiva y que ya no estamos sospechando que se pudiera llegar a perder el medicamento por un sangrado no controlado. El siguiente momento crítico sería 12 a 24 horas después de la primera dosis de inducción, que es el momento en el que vamos a administrar la segunda dosis de timoglobulina, si es que administramos ese fármaco, o el inicio de los inhibidores de calcineurina, que como les dije, pues sí tienen efectos adversos, pero no son frecuentes que se presenten en el momento de la administración. Y el siguiente momento crítico sería más de 7 días después, que es cuando se podría llegar a presentar la enfermedad de injerto contra huésped o la enfermedad del suero, que necesitan un poquito más de tiempo. Entonces, en esos casos ya sería más difícil creer que es un efecto adverso de medicamento y más bien una posibilidad de rechazo. Para concluir, los medicamentos que utilizamos para la inmunosupresión de los pacientes post-trasplantados son un de manejo muy cuidadoso.
es importante que todo el equipo esté familiarizado con la forma de administración, así como con los efectos adversos que se pueden presentar. En general, es adecuado monitorizar la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco para poder detectar al tiempo alguna anomalía. La presión arterial idealmente cada 3 a 5 minutos durante la administración de un medicamento, y siempre preguntar al paciente si es que ya está despierto, si tiene alguna molestia. A veces los pacientes pues salen intubados y pues no tenemos esa ayuda, ¿no? De preguntarles si tienen algún síntoma, pero si no lo tenemos los signos vitales, y eso sí los tenemos que tener monitorizados y estarlos vigilando durante la administración de alguno de estos medicamentos que son de riesgo mayor. ¿Y qué vamos a hacer si tenemos la sospecha de una anafilaxia o de un efecto adverso? Al menos de un efecto adverso peligroso. El paso número 1 sería avisar al equipo encargado del paciente de los síntomas que estamos observando, de los signos o de los síntomas observados. El paso número 2 sería, si está continuando en ese momento la administración del fármaco, de alguno de estos fármacos peligrosos que ya les comenté, disminuir la velocidad de infusión o suspender temporalmente su administración en lo que llega alguien a hacer una valoración completa. El paso 3 sería acercar el carro de paro o los medicamentos de emergencia, así como los del manejo de vía aérea, para tenerlos ahí en caso de que las cosas se salieran un poco de control, no tener que estar corriendo para traerlos. Y en el paso 4, tener disponible una fuente de oxígeno, si es que el paciente en ese momento no tiene oxígeno suplementario, y soluciones intravenosas, porque a veces las soluciones ya traen medicamentos y necesitamos soluciones completamente limpias para poder pasar bolos o para poder administrar medicamentos de resucitación. Y pues recuerden que todos somos un equipo. Los médicos dependemos en gran medida de su trabajo como enfermeras para poder dar la mejor atención a los pacientes. Por esto me pareció muy importante darles esta plática, a pesar de que los detalles moleculares pues no son el expertise ni de anestesiología ni de enfermería, pero somos nosotros los encargados en muchos escenarios de administrarlo, tanto nosotros como ustedes. Entonces, pues sí, por eso acepté la invitación tan amable de Zulem. Les agradezco muchísimo su atención y la invitación para estar con ustedes el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado la plática. Y si tienen alguna pregunta, con mucho gusto intentaré resolvérselas. Bueno, muchísimas gracias, Lore. De verdad ha sido un placer escucharte con un tema tan interesante como este. Al contrario, para mí ha sido un honor conocerte y poder pues trabajar de la mano ahora aquí en los trasplantes en el Hospital General de México, y por eso para mí fue importante poder compartir con todas mis compañeras y colegas este tema de tanta importancia, como tú lo dices, sobre todo porque pues a final de cuentas tenemos que saberlo. Hay algunas preguntas, asimismo algunas felicitaciones, agradecimiento por tu plática. Quisiera compartirte la primera. Nos escriben desde Guatemala y sobre todo para agradecerte, para felicitarte por tu plática y también para hacerte la invitación, si tú nos lo permites. Quieren saber si pueden compartir contigo, o pedirte, mejor dicho, si tú puedes compartir con ellos una plática sobre el tratamiento de inmunosupresión. Nos han dejado aquí su contacto, si tú nos permites también ponerte en contacto con ellos y que puedas compartir con colegas en Guatemala sobre este tema. ¿Qué te parece? Sí, claro que sí. Me honra mucho que, a pesar de que es la primera vez que platico con alguien de inmunosupresores, les haya funcionado. Ojalá que de verdad hayan aprendido lo que les parece importante y lo que al menos nosotros como médicos esperamos de ustedes como nuestra mano derecha, ¿no? Porque la verdad es que los médicos y las enfermeras pues no salimos adelante. Entonces, para mí es fundamental que ustedes sepan todo lo que se les pudiera llegar a presentar y nos pudieran echar una mano más allá de pues nada más llenar hojitas, ¿no? O sea, ustedes no estudiaron para eso, ustedes estudiaron para realmente poder detectar y avisar y trabajar en equipo con nosotros y sacar adelante a los pacientes. Entonces, sí, con muchísimo gusto. Ok, Lore, muchísimas gracias y gracias por tus comentarios hacia la profesión de enfermería.
Claro que les haremos llegar tus datos hasta Guatemala para que se coordinen contigo y puedan hacer llegar esta plática hacia los médicos residentes y hacia los colegas, porque nos comentan aquí que les gustaría que tú les hablaras también al grupo de residentes allá en un hospital en Guatemala. ¿Sale? Una segunda observación nos hace Enrique Hernández. Él dice que excelente plática. Él sí nos hace algunas preguntas. Te las voy a ir haciendo, a ver, poco a poco. Dice la primera, ¿cuál es el programa de inmunosupresores según el apoyo para asegurar la administración de inmunosupresión? ¿O existe algún apoyo para asegurar la administración de la inmunosupresión? Sí, en el Hospital General de México tenemos una fundación que nos permite llevar a cabo estos procedimientos con muy bajo costo, ya que la población que atiende el Hospital General de México normalmente no podría pagarlo. Un trasplante hepático de forma privada cuesta más de 1,5 millones de pesos. Y evidentemente, pues este costo lo absorbe tanto el hospital como esta fundación, que es la que nos ayuda con los fármacos, que también son muy caros. Así es. La segunda pregunta que nos hace Hernández Sánchez, ¿cuál es tu opinión acerca de los indicadores contra los genéricos o si existe alguna marca en especial? Sí, de todos los inmunosupresores hay genéricos. Sin embargo, fármacos genéricos o bioequivalentes utilizados frecuentemente en la inducción inmunológica no tienen aún registro en nuestro país, salvo por fabricantes de metilprednisolona. En estudios que se han llevado a cabo en países en donde están disponibles, hay evidencia que pueden ser empleados con seguridad, pero aquí no tenemos experiencia con esos fármacos. Muy bien. Y la tercera pregunta que nos hace Enrique es, ¿cómo categorizar a los pacientes de alto riesgo inmunológico y el papel de las biopsias de injerto? Las biopsias suelen ser protocolos institucionales en cuanto al seguimiento de mediano y largo plazo. En nuestro centro se realiza sistemáticamente una biopsia cero antes de reperfundir el injerto renal para poder identificar alteraciones histológicas en el seguimiento por nefro. Eso sí, yo creo que sería un poquito más específico de cada institución. Pero también en caso de una sospecha de un rechazo agudo, se toman biopsias para encontrar qué tipo de rechazo, con qué tipo de rechazo se está hablando. En las biopsias podemos teñir para ver si estamos encontrando inmunoglobulinas o anticuerpos y si el rechazo es humoral o si tenemos depósito de inmunocomplejos y el rechazo es celular. Muy bien. Bueno, pues seguimos con las felicitaciones, Lore. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido un tema de mucha importancia para el manejo que nosotros como equipo de enfermería pues debemos de conocer todos estos aspectos. Muchísimas gracias, Lore. Gracias a ustedes por la invitación. Zulema, hay una última pregunta. Así es. Sí, está llegando la pregunta de Lisbeth Retana. Nos menciona ella, durante la inmunosupresión de inducción, ¿consideran necesario un aislamiento estricto del paciente? No, el aislamiento estricto no suele ser necesario. La verdad es que los cuidados que se tienen con los pacientes inmunosuprimidos, así como que lo que vemos en las películas de las burbujas y demás, es más bien en un paciente que ya está en una neutropenia febril. Entonces, solamente que estuviéramos en una complicación de ese estilo, tendríamos que tener un aislamiento estricto. Lo que sí es que, como les comentaba, por el hecho de que ahorita los hospitales son híbridos, al menos en México, las grandes instituciones son híbridas y tienen áreas COVID y áreas no COVID, pues sí, definitivamente tenemos que tener personal que no trata con COVID, que esté cuidando de estos pacientes, en un área que no tenga contacto con material que sea utilizado en áreas COVID, y pues el cuidado general, ¿no? O sea, nos cuidamos nosotros, cuidamos al paciente, los 5 pasos de lavado de manos, principalmente eso es lo que necesitamos. Así es. Muchas gracias, Lore. Sí. Alejandra García nos pregunta, ¿en el paciente de trasplante de hígado se puede utilizar
la plasmaféresis como terapia de, a ver, es que no le entendí. De sensibilización. De desensibilización cuando presentan rechazo. Pues no se utiliza, pero el fundamento, o sea, una desensibilización en trasplante hepático no se hace. El fundamento, digamos, inmunológico sí existe, o sea, sí tiene un fundamento fisiológico de por qué podría funcionar, pero no se hace. Ok. Creo que hasta el momento, agradecimiento y felicidades, Lore. Muchas gracias. Gracias. Listo, licenciada Lupita. Ay, gracias, Zulem. Pues creo que tuvimos un récord de audiencia. Felicidades, doctora. Tuvimos audiencia de Paraguay, de Perú, de Guatemala y dentro de nuestra querida República Mexicana también nos escucharon. Zulem, el doctora Bobadilla, para hacer nuestro cierre. No, comentario final. Licenciada Lupita, al contrario, muchísimas gracias, Lore. Muchísimas gracias por compartir esta plática y pues seguimos al pendiente, seguimos por más. Vamos por más. Muchísimas gracias a todos por la invitación. Doctora. Ojalá les haya gustado. Así, nos encantó. Yo creo que quedamos encantados, doctora. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, y en nombre de la doctora Mara Medeiros, presidenta de la Sociedad Mexicana de Transplantes, pues agradecemos su preferencia y los esperamos en las siguientes sesiones. Buenas noches a todos y gracias por estar aquí. Gracias, buenas noches. Hasta luego.